Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que nos acompañan a nuestra serie de webinars de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, de la FEMIA. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a solicitarles que por favor nos ayuden apagando su cámara y micrófono en caso de que no lo hayan hecho ya o que no esté ya en silencio para poder tener una mejor transmisión el día de hoy, poder recibir mejor la transmisión por parte de nuestro expositor del día de hoy. Muchísimas gracias por su comprensión. El webinar del día de hoy se trata de guerra silenciosa, ciberseguridad, inteligencia y sabotaje en el sector aeronáutico moderno, a cargo de Luciano Guerrero, socio fundador y director general de Dark Matter Security, al cual le damos muchísimas gracias por las gracias por estar con nosotros en este webinar. Y también aprovecho la oportunidad para informarles que este webinar es el último webinar de este año. Nos vemos en 2026, en enero estaremos anunciando nuestro primer webinar pronto, de nuestro primer webinar del año siguiente. Obviamente tomamos una pausa por el tema de las fiestas y bueno, nuestros mejores deseos para todos ustedes. Y continuamos también un poquito acerca de qué es la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Somos una asociación privada sin fines de lucro fundada en 2007, donde esta asociación agrupa las principales empresas de la industria aeroespacial en México en las áreas de manufactura, mantenimiento, diseño, ingeniería y otros servicios relacionados. Tenemos aproximadamente 140 miembros en 14 estados de la República y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales de México. El origen del capital es preponderantemente extranjero, aunque este porcentaje de empresas mexicanas ha ido creciendo y prevemos que este porcentaje se vaya a nivelar. En el futuro tenemos una representación a nivel nacional y obviamente colaboramos con organismos afines, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Ahí tienen un pequeño collage de nuestra membresía, ¿no? Este, donde pueden ver algunos logotipos que son muy familiares, ¿no? Y a lo mejor otros que no son tanto, pero que son igualmente importantes porque todos conforman el ecosistema del sistema aeroespacial en México. Bueno, también para aprovechar la oportunidad para presentarles a nuestro presidente del organismo, es el ingeniero Luis Azúa. También a nuestro staff. Tenemos a Pamela Arellano en la dirección de operación, Mónica Vega en la dirección de promoción y Enrique Maldonado en la dirección de proveeduría. Su servidor Luis Discano, presidente ejecutivo del organismo. Todos estamos para servirles en caso de cualquier situación o cosa que tengan con el organismo, con el sector. También, si hay algún interés en pertenecer o evaluar la posibilidad de hacerse miembro de FEMIA, por favor accedan a ese QR que está ahorita mostrándose en pantalla. Ese QR lo que hace es que inicia el proceso de evaluación tanto de la empresa como de FEMIA para ver la pertinencia de pertenecer, de que esa empresa pueda pertenecer a nuestra organización. Y bueno, si quieren iniciar el proceso, es sin compromiso, pueden hacerlo a través de ese QR. La siguiente, por favor. Si nos ayudan con la siguiente diapositiva. Bueno, dando seguimiento a nuestro webinar del día de hoy, recordarles que también tenemos la iniciativa del RENAERO, que es el Registro Nacional Aeroespacial, el cual consta de
poder generar un inventario nacional en el cual incorporamos a todas las empresas que generan alguna actividad dentro del sector aeroespacial. Adelante, Luis. Gracias. Tuvimos una interrupción del servicio de internet y bueno, pero ya estamos de regreso. Como mencionaba bien, Enrique, tenemos la iniciativa del Registro Nacional Aeroespacial, donde precisamente hacemos un registro de las empresas. Este Registro Nacional Aeroespacial, si ya participa tu empresa en el sector aeroespacial en México, el registro es sin costo, es importante para tener información de quiénes somos, cuántos somos y todo eso. No compromete información confidencial. Y lo que sí es que es muy importante para poder tener información agregada, ¿verdad? Al respecto de nuestro sector. También hacemos el comercial. Esta es una plataforma de autodiagnóstico. Si hay la intención de que alguna empresa quiera incursionar dentro del sector aeroespacial, pueden desarrollar un autodiagnóstico. Este autodiagnóstico está automatizado y compilado y personalizado para cada empresa con las mejores prácticas y prácticamente está modelado con los temas y con los reactivos que checan las empresas compradoras en el sector aeroespacial. Si quieren saber cómo están o en dónde están situados o qué tan preparados están para poder ser proveedor de la industria aeroespacial, es importante que tomen este autodiagnóstico. Este autodiagnóstico sí tiene costo, pero tiene un costo, pues, no muy oneroso. Estamos hablando de que son alrededor de $90. Y bueno, por el costo de una comida, pues podemos tener un mapa muy claro y muy personalizado de nuestra empresa, de dónde estamos con respecto a la posibilidad de convertirse en proveedor aeroespacial. Y bueno, sin más, avanzamos al tema de la presentación de nuestro expositor del día de hoy. Luciano Guerrero es socio fundador y director general de Dark Matter Dark Matter Security. Luciano es economista y abogado con maestrías en administración y ciberseguridad y especialidad en derecho fiscal. Cuenta con formación internacional en Israel en ciberseguridad y ciberinteligencia, donde adquirió experiencia en análisis de riesgos, protección de infraestructura crítica y contrainteligencia digital. Es especialista en seguridad estratégica para entornos de alta sensibilidad con enfoque en los sectores aeronáutico, transporte, telecomunicaciones y gobierno. Asesora también en comunicaciones seguras, protección de la información, evaluación de amenazas, prevención de infiltración digital y control de fugas de datos, integrando inteligencia financiera y análisis legal. Su labor se centra en el diseño de ecosistemas de seguridad integral que combinan tecnología, análisis humano y protocolos de inteligencia para anticipar ataques, neutralizar vulnerabilidades y garantizar la continuidad operativa en escenarios de alto riesgo. Luciano es reconocido por su enfoque táctico y capacidad de implementación real. Luciano Guerrero transforma la seguridad en una defensa tangible del negocio y de la infraestructura crítica. Y bueno, le damos la bienvenida a Luciano, sin duda un experto en la materia. Y bueno, muchísimas gracias por apoyarnos en esta presentación, Luciano. Te pasamos cámara y micrófono para que puedas iniciar tu presentación del día de hoy. Muchísimas Gracias, gracias Luis, por por la estar con oportunidad. nosotros. ¿Ah? Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una guerra silenciosa que ya está ocurriendo alrededor de México y de todo el mundo, y de toda la cadena del sector aeronáutico aeroespacial. No se libra con fusiles ni con aviones de combate, sino con accesos, información, ingeniería social y decisiones de negocio. En el sector aeronáutico y de defensa, la competencia no siempre se gana con mejor ingeniería, a veces se gana con mejor inteligencia y mejor contrainteligencia, y eso incluye ciberseguridad. La pregunta no es si nos van a atacar, la pregunta es qué tan preparados estamos, la prevención, para detectarlo, resistirlo y decidir bajo presión. La siguiente, por favor.
Por qué este tema importa hoy? Mi meta no es que ustedes salgan siendo especialistas técnicos, claro que no. Mi meta es que salgan con claridad sobre qué está realmente en juego, quiénes son los jugadores, qué formas toman los ataques y qué tipo de decisiones directivas necesitan para el sector aeronáutico y de defensa, así como sus proveedores, y estén un paso adelante. Por eso los cuatro objetivos básicos, los tres objetivos básicos, en el sector aeroespacial la ventaja competitiva se decide por información, tiempo y acceso. El objetivo ya no es solo hackear, o sea, el robo de propiedad intelectual, de patentes, el know-how y o interrumpir la continuidad. Un incidente en que puede impactar en entrega, certificación, cadenas de suministro, contratos, reputación y costo unitario. La amenaza moderna que mezcla la delincuencia organizada, la DO digital, transnacional, la competencia agresiva y actores con capacidades estatales. La siguiente, por favor. Los objetivos y resultados esperados es entender cómo evolucionó el espionaje hacia el ciberespionaje corporativo y qué retos concretos al día de hoy enfrenta el sector aeronáutico aeroespacial en México y también en el mundo. No solo eso, al estar todos globalizados e interconectados, es un riesgo que nos compete a todos, no importan las distancias. Al finalizar, podremos distinguir qué es las diferentes conceptuales entre inteligencia versus contrainteligencia aplicada a la empresa o a la corporación, reconocer patrones de ataque de qué es un APT, un Advanced Persistent Threat, una amenaza persistente avanzada y de la delincuencia organizada digital, identificar qué son las joyas de la corona, en su momento llegaremos a qué son, programas, propiedad intelectual, cadenas de suministro, evaluar el nivel de preparación ejecutiva para la resiliencia en crisis, la continuidad de detección de respuesta y la gobernanza. Siguiente, por favor. Hook y el glosario mínimo. ¿Qué sería peor para su empresa? Un paro de una planta de 2 semanas o que un competidor extranjero tenga acceso completo a sus planos, a su know-how, sus patentes y procesos de manufactura. ¿Cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que alguien modificó directamente parámetros de calidad o documentación técnica? En el siglo XX, el espionaje definió la balanza militar. En el 21 define quién controla tecnología y cadenas de suministro. Por ende, lo más caro no es el ataque, lo caro realmente es descubrirlo tarde. Estos son algunos conceptos básicos: propiedad intelectual, tecnologías de la información, tecnología operativa, que nos referimos a todo lo que es hardware, maquinaria, control, multifactor, red privada virtual. Los abordaremos más adelante. Ahora bien, antes de entrar en lo siguiente, les dejo el glosario rápido para que estemos en la misma página. Siguiente, por favor. Este es el contexto histórico. Durante la Guerra Fría 1947-1991, venta de secretos y modelo humano. Aquí vemos cómo en la Primera Guerra Mundial hubo inteligencia militar, intercepción y sabotaje, cómo esto fue evolucionando hasta el 39-45 con el criptoanálisis, que no es nada más y nada menos que la decodificación de un mensaje. Todos habremos escuchado algo en la película Código Enigma, la que se llaman señales de engaño estratégico. Posteriormente, tenemos en 1947 ajá, industrialización del espionaje tecnológico y científico. 1991 tenemos la globalización del salto del espionaje estatal al espionaje industrial, lo vamos a abordar detenidamente. Del 2001 a la actualidad tenemos la masificación de las TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación, la digitalización industrial, el espionaje y sabotaje con medios cibernéticos, hasta llegar ya al sabotaje con la misma inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Ahora, antes del siglo XX, el espionaje militar y político clásico, imperios y guerras, vemos cómo fue evolucionando. El espionaje siempre ha existido desde la antigüedad, pero en el siglo XX, ¿qué es lo que sucede? Se industrializa. Ya no solo se trata de saber si el enemigo va a atacar,
sino de robarle la ventaja tecnológica, estar tres pasos adelante. Misiles, aviones, satélites, comunicaciones. Esa lógica es exactamente la que vemos hoy trasladada al mundo corporativo, aunque ahora combinado con herramientas digitales. Mucho del valor de la Guerra Fría, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? Del human, la human intelligence, la inteligencia humana. Es decir, una persona con acceso vale más que 100 máquinas sin acceso, hasta la actualidad. Por ello, los incentivos clásicos, dinero, ideología, coerción, ego, el factor humano no ha cambiado. El vector premium, que es la obtención vía personas con acceso privilegiado. La elección ejecutiva, ¿qué nos deja esto? Que el adversario busca acceso confiable, un insider, un contratista, más que una magia técnica. Ujú. Muchas operaciones no dependían de esta supertecnología, sino de personas, y eso no ha cambiado. Muchos programas militares e aeroespaciales han sido vulnerados desde dentro, mediante ingenieros técnicos, funcionarios. El patrón se repite hoy, el acceso humano sigue siendo el vector premium. Nuevamente, recapitulando. Ahora, ¿cómo nace el espionaje corporativo? Ya lo vimos al final de la Guerra Fría 1991. ¿Les suena esa fecha? La caída del muro de Berlín, 1989. Exactamente. Por eso es la apertura a la globalización. Por eso es la mayor competencia económica global. Cuando la Guerra Fría se enfría, la batalla se traslada a la economía. Muchos estados y corporaciones comienzan a utilizar técnicas de inteligencia para obtener ventaja económica y tecnológica. El espionaje industrial deja de ser una anécdota para convertirse en estrategia. Por eso tenemos años 80, 90, competencia tecnológica global. ¿Por qué? Por la propiedad intelectual, las patentes, el know-how de cómo hacer, cómo resolver. Se vuelve un arma económica. Los objetivos son claros: diseños, procesos, costos, cadenas de suministro, de tiempos, medios de comunicación, de transporte, ofertas, proveedores críticos. En nuestro aeroespacial, robar información reduce años ¿en qué? En investigación y desarrollo. Y acorta el time to market. Riesgo silencioso. La fuga gradual sin impacto visible inmediato. Siguiente, por favor. Definición de inteligencia. La inteligencia no es, antes de entrar en estas cuestiones generales, no es espiar. La inteligencia es decidir mejor que el adversario, elevar la información al grado de certeza. En una empresa, ¿qué significa? Detectar señales tempranas, mapear amenazas y anticipar movimientos que afecten contratos, la propiedad intelectual, seguridad y continuidad. Entonces, este proceso sistemático que nos va a ayudar a convertir información en decisiones, decisiones ejecutivas, decisiones que van a repercutir monetariamente. El ciclo de la inteligencia, o sea, de este concepto, no es simplemente el acumular datos, requiere requerimientos, recolección, análisis, difusión y la retroalimentación si realmente esa decisión que se tomó fue la más adecuada en su momento. Por ello, la inteligencia no es acumular datos, es hacer que la misma dirección general vea antes y mejor. En este sector significa saber quién podría atacarnos, qué buscan, por dónde podrían entrar y cómo priorizar recursos limitados para proteger lo que realmente importa. Por ello, en este ciclo de inteligencia vemos requerimientos que necesitamos saber antes de empezar a investigar. Recolección. Vemos cómo vamos a recolectar dicha información, es decir, más adelante en su oportunidad les comentaré conceptos más ampliados como fuentes abiertas, que es inteligencia humana por fuentes abiertas o SINT, Open Source Intelligence, fuentes humanas, ya lo vimos, el vector premium, Human Intelligence, señales, SIGINT, Cyber Int, inteligencia por ciberseguridad, ciberinteligencia. Tres, ¿qué significa el análisis? Depurar, correlacionar e interpretar que dichos datos son correctos. Cuatro, ¿qué es la difusión? Entregar a quien decide en el tiempo correcto. El timing siempre es lo más importante desde mi análisis. Retroalimentación, ajustar lo que buscamos. En el sector aeronáutico aeroespacial, ¿qué es lo que nos compete? La inteligencia sobre amenazas cibernéticas, inteligencia sobre competidores y mercados e inteligencia sobre riesgos de proveedores y socios. Siguiente, por favor. Definición de contrainteligencia. Antes de entrar en esta definición. Si la inteligencia nos ayuda a ver al adversario, la contrainteligencia te ayuda a que el adversario no te vea a ti.
o no puede actuar sin ser detectado. En cualquier sector, la contrainteligencia es quién entra, qué ve, qué puede copiar, qué se puede llevar y quién lo vigila. Es la anticipación, la prevención misma. Dice un sabio, Sun Tzu, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas no correrás el mínimo peligro. Entonces, por ello, la contrainteligencia, conjunto de acciones para evitar, detectar, engañar, deception, o neutralizar las actividades de espionaje o sabotaje de adversarios. En el sector privado corporativo, ¿qué tenemos? La protección de programas críticos, identificar y gestionar insiders, es decir, empleados, exempleados, contratistas con acceso crítico, insider risk, riesgo interno, controles sobre visitantes, proveedores externos, acceso remoto, controles de acceso, tenemos privilegios, visitantes, exfiltración, detección de comportamientos anómalos, extracción masiva de planos, de patentes, del know-how, de los secretos industriales, accesos fuera de horario, usos extraños de repositorios, programas de concientización y pruebas de ingeniería social a personal clave. Es el objetivo real, que el adversario no puede operar sin exponerse. ¿Cómo? A través de programas de concientización y pruebas de ingeniería social a personas clave. Siguiente, por favor. Organigrama conceptual. ¿Cómo se divide el mundo doméstico versus exterior? Es uno de los puntos que más me gusta. Quiero darles un marco simple. Casi todos los estados separan funciones internas y externas y agregan señales, cibercomunicaciones. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué acontece? Porque las amenazas que afectan a una empresa estratégica se mueven igual. O sea, hay operación interna, ya lo vimos en la diapositiva anterior, insiders, proveedores, y externa, competidores, grupos delincuenciales, delincuencia organizada, transnacional, actores estatales. Si tu defensa no separa esos escenarios, se vuelve reactiva, tú actúas en consecuencia, ya muy tarde, con costos muy elevados. Por eso tenemos modelo mental aplicable en varios países, interior y seguridad interna, contraespionaje doméstico, terrorismo y protección interna. Exterior, inteligencia exterior, obtención fuera del país, con aras de la seguridad nacional. Señales, cibercomunicaciones, SIGINT, Signal Intelligence, ciberoperaciones. Aplicación de la ley, investigación criminal, investigación en delincuencia organizada. Ejemplos, Reino Unido tenemos el MI5, de esta estructura mental interno, versus MI6 externo, o el JCHQ, señales, para puras señales, como la NSA, Estados Unidos. FBI interno, ley, CIA externo, NSA señales, Francia, DGC interno, DGC externo. Siguiente, por favor. Agencias globales. Aquí tenemos un mapa de actores con ejemplos. Noten el patrón: interior, exterior y señales. Son tres, ciber. Esa arquitectura mental la debemos imitar a la empresa, a lo corporativo. Proteger desde adentro, insiders, proveedores y vigilar hacia afuera. Amenazas, competencia y robustecer señales. Detección y respuesta temprana. Ajá. El mensaje es claro. No, todos los países tienen intereses estratégicos y que protegen su interior, vigilan el exterior y cuentan con estructuras de inteligencia técnica y humana, ya lo vimos, HUMINT. En el sector aeroespacial somos parte de esa ecuación, somos objetivos y somos también infraestructura. ¿Por qué? Infraestructura crítica, aunque a veces no seamos conscientes de ello en la misma empresa u organización. Tenemos aquí en Estados Unidos la CIA para el exterior, la FBI para el interior, la NSA de señales y ciberoperaciones. Tenemos el MI5 interna y contraespionaje. Ajá. Pues vamos a hacer MI6 o CIS, inteligencia exterior, y nuevamente el JCHQ, inteligencia de señales y ciber. Siguiente, por favor. En Israel, pues tenemos el Mossad, inteligencia exterior para operaciones encubiertas, el Shin Bet o Shabak para seguridad interna o contraespionaje o antiterrorismo. Tenemos también el grupo de Amán para también inteligencia militar. Y tenemos también la unidad 8200 para ciberinteligencia y señales dentro de Amán, de inteligencia militar. Estos nombres no son conocidos, ¿sí? Pero lo que nos interesa no es el detalle operativo, sino el modelo.
Casi todos los países separan funciones internas y externas y dedican capacidades muy específicas y concretas a la ciberinteligencia, al análisis de riesgos, a la detección temprana, al manejo de crisis management, a la inteligencia de señales. Eso mismo empieza a replicarse en el mundo corporativo. Equipos dedicados a monitorear amenazas, proteger información y anticipar riesgos. La siguiente, por favor. De agencias a corporaciones nace el espionaje industrial moderno. En el mundo corporativo, el objetivo más valioso, ¿cuál es? Es el que te ahorra tiempo. ¿Cuál es el recurso más escaso que tenemos todos nosotros, colegas? El tiempo. Ajá. Por eso el tiempo en diseños, en tolerancias, en tratamientos, en materiales, en pruebas, en especificaciones. En lo aeroespacial, además, robar una pieza de información puede abrir puertas a toda una cadena de suministro. Por eso los puntos clave. ¿Cuál es el cambio de objetivo? De secretos militares, ya lo vimos, de patentes, de gestión de la calidad, de procesos, de supply chain, del time to market como arma. Robar reduce años, ya lo vimos en investigación y desarrollo. Por eso los programas aeroespaciales son objetivos de alto valor por su valor, su complejidad, su dependencia de proveedores, porque todos estamos interconectados por la misma globalización y esta alta presión de entrega. La siguiente, por favor. Tenemos la inteligencia corporativa, o espionaje corporativo y APTs. El espionaje corporativo moderno muchas veces se manifiesta como campañas APT. Ahorita lo veremos que son estos grupos que no buscan ruido, sino pertenecer dentro de la organización el tiempo suficiente para mapearla, entenderla, extraer información crítica sin ser detectados. Los entregables típicos que debe de tener la alta dirección, pues ya debe mapa de amenazas, escenarios, prioridades, indicadores. ¿Qué son estos APTs? Muy interesantes, lo vamos a tocar más adelante. Ahora bien, la inteligencia corporativa no es espiar ilegalmente, es una gestión estratégica de riesgo de información. ¿A qué preguntas nos responde? ¿Quién puede querer nuestras patentes, nuestra propiedad intelectual, nuestro know-how? ¿Quién puede querer interrumpirnos? ¿Qué activos son irreemplazables? ¿Qué proveedor es single point of failure? Espionaje corporativo es la actividad sistemática para obtener información sin autorización, sin que tú te enteres. Información sensible o estratégica. Ya lo vimos cuáles son estos planos, procesos, patentes, ofertas, listas de clientes, licitaciones. Puede ser impulsado por competidores, grupos delincuenciales o actores estatales. La siguiente, por favor. La inteligencia, parte de los APT, lo que yo les comentaba, ¿no? Una amenaza persistente avanzada, son ciertos grupos con tendencia o con formación paramilitar, en su mayoría formados por gobiernos, ejemplo, Rusia, tiene varios, China, Corea del Norte, Marruecos. Estados Unidos. Todos habremos escuchado el famoso caso de Guacamaya Leaks, es otro gran ejemplo. Entonces son estos grupos paramilitares con gran financiamiento. ¿Por qué? Porque dependen del gobierno, claramente sin estar ligados directamente al gobierno. Por eso es que son tan peligrosos, por eso se les llama amenaza persistente avanzada. Ajá. Estos grupos con financiamiento ilimitado. Avanzada, ¿por qué? Porque utiliza técnicas, o sea, sofisticadas o combinadas. Ingeniería social, el engaño, ¿qué es el engaño? El deception. Ajá. Malware, ¿no? Todos habremos escuchado, un Pegasus, por ejemplo. Malware específico. Vulnerabilidades, cifrado. Persistente, permanece, o sea, mantiene presencia durante meses o años en los sistemas. Un caso muy similar fue en 2010 con Stuxnet, un malware creado por un organismo israelí. ¿Para qué? Para que las centrifugadoras en Irán detonaran, y eso fue lo que sucedió. Threat, amenaza. ¿Por qué? Porque tiene objetivo estratégico, no solo oportunista. Un APT no, como les comentaba, no entra a hacer ruido, un grupo APT, mejor dicho. Entra para aprender tu negocio y extraer tu valor. Y se guían por TTPS o tácticas, técnicas y procedimientos. ¿Qué significa? Si tu defensa solo buscan virus genéticos o te pongo un firewall, que lo veremos, y no busca estos indicadores, estos TTPS que les mencioné, tácticas, técnicas y procedimientos, estos patrones, ajá,
e indicadores, está ciego ante lo persistente. En la práctica, muchos APTs se especializan por sector: aeroespacial, defensa, energía, financiero. Suelen usar campañas de phishing dirigidas, phishing de engaño, con ingeniería social, explotación de proveedores y malware diseñado para robar documentos técnicos. La siguiente, por favor. Historia de la ciberseguridad, de ARPANET al riesgo industrial. La ciberseguridad nace realmente cuando empezamos a conectar todo. Al principio era un problema técnico y con el tiempo se convierte en un problema de negocio. Ataques que paran operaciones, exponen información o impactan relaciones con gobiernos y clientes estratégicos. Tenemos aquí una pequeña línea del tiempo. 69 ARPANET, ¿no? La red precursora del Internet, después Intranet. En el 88, el famoso gusano Morris, primer gran incidente que se visibiliza en el riesgo de redes. En los años 90 tenemos la expansión comercial en Internet, ya lo vimos por qué, caída del muro de Berlín, globalización, fin de la Guerra Fría. Tenemos los firewalls y los antivirus masivos con Norton. En 2000, 2010, los botnet y criminalidad digital, o sea, la delincuencia organizada digital transnacional evoluciona a un ritmo jamás antes visto y crece el fraude. Al 2010 hoy los ataques dirigidos a industrias, incluido el aeroespacial, extorsión, robo de propiedad intelectual a gran escala e incluso mismas campañas ya con inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Riesgos típicos de ciberataques en el sector aeroespacial. Ahora, cuando hablamos de ciberataques en el sector, no es solo el robo de correos. Ah, me robaste un correo. No, no, no. Estamos hablando de interrupciones en las líneas de producción, de trazabilidad y repositorios. Por eso es tan importante también robo en el PAM, en el acceso privilegiado, por la gestión de accesos privilegiados. Estamos hablando de ataques que impactan tus entregas, tus tiempos, tus costos, tu producción y tu reputación. Tenemos por eso ataques de ransomware, el secuestro, el famoso secuestro de información mediante cifrado. Yo te secuestro la información, le pongo un candado a todos tus servidores, a todas tus computadoras de tu sector que afectan a cambio de criptodivisas, de dinero digital, que afectan sistemas de planificación de recurso empresarial, ERP. Tenemos también sistemas de ejecución de manufactura, ataques a entornos de operación tecnológica. Ya vimos el OT porque era tan importante, la tecnología operacional, el hardware, toda la estructura, qué importante es, el control de la maquinaria, líneas de producción y más si están automatizadas y más si ya le metiste inteligencia artificial que está en su primer plano. La exfiltración silenciosa de planos y de documentos de calidad. Siguiente, por favor. Deep Web versus Dark Web. Es otro tema muy importante aquí. ¿Por qué? Porque posteriormente, si quieres, mejor regresa a la diapositiva anterior, por favor. Otra anterior. Sí, ahí te regresamos a esa, exactamente. ¿Por qué nos regresamos a la línea del tiempo? Antes de hablar de la Deep Web y la Dark Web, tenemos que entender de dónde viene, cómo se gestó. No viene de la nada. Con la apertura del Internet y la masificación de las TICs, vemos en los 90 esta expansión comercial, como les comentaba, surge un proyecto muy interesante, el proyecto Tor, Router, The Onion Router. ¿Qué significa este proyecto Tor? En su momento era la defensa del DoD, Departamento de la Defensa de Estados Unidos y de los Marines, de los marinos, que eso se apoyaba con apoyo de entornos de investigación y defensa para permitir comunicaciones anónimas e irrastreables. ¿Para qué? Ya vimos que es inteligencia. Para el intercambio de esta información privilegiada de una agencia a otra. Ya vimos CIA, Mossad, CIA con MI6 y viceversa en este ambiente de la Guerra Fría. Ese fue el interés inicial de esta red cifrada, de esta red profunda, de esta Deep Web. Posteriormente, en el 2001-2005, se abre este proyecto. ¿Y qué es lo que sucede en el 2008? Un evento muy interesante y muy importante. Una recesión económica en el 2008. Esta recesión económica, ¿qué es lo que sucede? Hace que los mercados negros se masifiquen y que la delincuencia organizada evolucione. En la misma Deep Web surge la Dark Web.
Ahora sí podemos regresar a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ahora, ya vimos qué es la Deep Web. Vemos este contenido privado. El contenido privado, o sea, es ilegal, estas intranets. ¿Qué significa? Todo contenido no indexado por buscadores, intranets corporativas, sistemas internos, bases de datos, portales con autentificación. No es ilegal por sí mismo, simplemente es información que no le encuentras accediendo a un navegador. Ejemplo, entras a Chrome, entras a Brave, a cualquiera Safari y tú googleas www, eso significa que está indexado, que tiene un origen legítimo. Mm, no, un segundo, preguntas al final. La dark web, ¿qué es? La dark web es este subconjunto de la deep web al que se accede con herramientas específicas, como el navegador Tor. Ya vimos este navegador Tor, que es más que nada es una tecnología que va a darte cierta anonimización, cierto anonimato, pero eso ya en la actualidad no sirve, no funciona, no es anónimo, es rastreable. ¿Por qué? Porque va cambiando tu ubicación de un punto a otro. Esta ubicación se va a llamar IP. No los voy a enredar ahí. Este subconjunto de la Deep Web, o sea, hablando de Dark Web en concreto, se accede mediante herramientas específicas como el navegador Tor. Muchas veces creen que por usar tener el navegador Tor está seguro, creen que por utilizar una voz está seguro. No. Actualmente se requiere una serie de procedimientos y de conocimientos para realmente estar seguro y privado y anónimo. Como el navegador Tor suele hospedarse en dominios ocultos en la parte de Dark Web, estos mercados clandestinos, estos Amazon, estos Mercado Libre que todos conocemos, en los cuales se pueden adquirir bienes ilícitos, o sea, es decir, compra mercados, estos mercados de drogas, de armas, de datos robados, es lo que se vende. Claros ejemplos, se pueden vender patentes, información, incluso México, las bases de datos del INE a veces se venden por ese tipo de medios. Es así de importante y de sensible tener estos conocimientos para evitar caer en las malas prácticas en la empresa. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo? Por la compraventa de estas credenciales robadas, de esta información privilegiada, para términos de esta presentación. Sin embargo, la dark web tiene alcances muy amplios, ¿no? Hasta incluso terrorismo como tal. Es así de sensible. ¿Cuál es la relación con el espionaje corporativo de esta Deep Web y Dark Web? Pues la venta de acceso a redes corporativas. Estas redes corporativas, estos VPNs que todos hemos escuchado, VPNs corporativos, que para poder conectarte a la computadora de tu oficina o en la parte financiera de los bancos, para poder hacer ciertos movimientos, sí. Pero esos VPN se pueden extraer y si se exfiltran, cualquier persona se va a poder conectar a esos accesos privilegiados. Por eso es tan sensible. La publicación y subasta también de datos robados es nuestra relación con el espionaje corporativo, incluyendo documentación técnica. En estos foros privados para coordinar ciertas operaciones con sectores específicos, ataques de DOS, ¿qué significa un DDoS attack? Ataques de denegación de servicios. Yo voy a parar tu cadena de suministro para generarte pérdidas millonarias y tú como competencia pierdas ante mí. Entonces la Deep Web es en realidad, en resumen, recapitulando, colegas, es donde vive casi toda la información corporativa. La Dark Web es aquella zona donde hoy se comercializa el acceso a esa información. Ya vimos, se venden credenciales, puntos de entrada, bases de datos, como si fueran refacciones de auto, como si fueran partes de auto. Es ahí donde un incidente de ciberseguridad, cybersecurity, puede convertirse en un problema estratégico de espionaje corporativo. La Deep Web no es criminal a per se, es simplemente lo que Google no indexea. Lo que Google no encuentra disponible a simple vista, la Dark Web sí, ahí sí se concentran masividad de mercados del delito, de delincuencia organizada digital transnacional. Y Tor es solo una autopista, veámoslo así, el navegador, una autopista del anonimato. Para tú entrar, sirve para privacidad y para delinquir, y también para obtener información. Para la empresa el punto no es miedo. El punto es que hoy se compra acceso a compañías como si fueran refacciones. La siguiente, por favor. Nuevamente, la economía del cibercrimen.
Los comentaba hace unos momentos. 2008 sale esta recesión financiera, esta digitalización acelerada, el crecimiento de estos dark market, de estos mercados negros. ¿Y qué surge? Surge un famoso programador que realmente es un seudónimo, un alias, ¿no? Satoshi Nakamoto, y que crea el Bitcoin, la criptodivisa. Todos estamos acostumbrados a hacer nuestras compras con tarjeta de crédito, en efectivo o transferencia. Pues en la dark web, en estos mercados negros, en la deep web, ¿cómo se imagina que se compran estos bienes? ¿Cómo se adquieren? ¿Con tu tarjeta de crédito? ¿En efectivo? ¿Con transferencia? ¿Un SWIFT? No, claro que no. Con criptodivisas. Por eso es el origen real de las criptodivisas. La transferencia anónima e irrastreable del recurso de un punto A a un punto B de forma inmediata. Ese siempre ha sido el origen y el porqué de las criptodivisas, no en la inversión. Por eso es que se da este auge tan impresionante de los mercados negros junto con estas criptodivisas. Bitcoin, el ejemplo más común, Ethereum, Monero en estos mercados, USD y etcétera, etcétera. Entonces tenemos con esta crisis financiera y esta digitalización acelerada, con ese crecimiento y masificación de estos nuevos mercados, que la DEO, o sea, la delincuencia organizada, evoluciona en fraude, en robo y extorsión. Paralelamente al avance de la conectividad y servicios en línea y la digitalización de servicios, surgen modelos de negocio criminal como cuáles, como los RAS, los Ransomware as a Service. ¿Qué significa? Grupos delincuenciales, pueden ser los APTs que les mencionaba, colegas, estos grupos APTs o otro tipo de grupos, ajá, que venden o arrendan este ransomware listo para usar. ¿Para qué? Para robarme tu información y que a cambio me des este recurso. También está la parte de los vendedores de accesos iniciales, estos brokers, estos proxies, estos intermediarios que venden accesos iniciales a empresas. Ah, yo te doy este acceso, te doy estas claves, te doy esta información de este organigrama. ¿Cuál es el impacto? Bastante. La democratización del delito. ¿A qué me refiero? Cualquiera con cierta cantidad de recursos puede comprar acceso a un ransomware. Y es ahí lo peligroso importante. La mayor presión cae sobre las industrias críticas de salud, de energía, de manufactura, aeroespacial. Por eso vemos que después de 2008, colegas, se consolida un fenómeno. El cibercrimen deja de ser una actividad artesanal, como antes en los 90, y se vuelve una industria con robos muy especializados. Unos roban accesos, otros los venden, otros ejecutan el ataque y otros negocian. Hoy, cuando un grupo APT o un delincuente o un ciberdelincuente, y más si es transnacional, te mira, muchas veces compra el acceso de tu empresa en estos mercados. Antes el atacante que buscaba probar que podía, sí, yo puedo vulnerar este sistema, yo puedo penetrar a este sistema muy seguro. Hoy que busca rentabilidad, ajá, y recurrencia, que lo pueda, ok, ya salió una vez, lo voy a volver a hacer otra vez, dos, tres veces. Eso significa que tu empresa no solo compite contra otras empresas, sino contra un modelo industrial. Unos roban acceso, como vimos, otros los operan. Pero por eso la defensa no puede ser ya artesanal. La siguiente, por favor. ¿Qué buscan en el sector aeroespacial? La respuesta, ¿cuál es? Activos, pero no cualquier tipo de activo. Activos de alto valor. Estos activos de alto valor, tenemos la IP, por ejemplo, propiedad intelectual, las patentes, el know-how, ya lo vimos, los secretos industriales, los modelos, las gestiones de la calidad en la misma producción, los procesos especiales, los tratamientos de materiales. Tenemos la ingeniería, que es esta información de programas, de costos, de calendarios, de riesgos, de cambios, datos de cadena de suministro y de valor. ¿Quién fabrica qué? ¿Dónde están los cuellos de botella? Con esta información es valiosa. Información contractual, licitaciones, ejemplo, con gobiernos y clientes estratégicos. Y también de la trazabilidad, que es lo que vemos, certificados y la trazabilidad, los registros de calidad que resultan de pruebas certificadas. En los sectores aeronáuticos y su ecosistema, y también en cualquier sector de producción, lo más valioso no es solo la línea de producción, es lo que le dice al mundo que lo que se fabrica es certero, o sea, es seguro, es repetible, es certificado. O sea, que no tenga una obsolescencia programada. Eso es lo que un actor estatal o un grupo APT querría copiar, robar o poner en duda. La siguiente, por favor.
Tenemos aquí el mapa de amenazas. Las amenazas top que vemos aquí. Pues tenemos el robo de IP, ya vimos, de propiedad intelectual, que puede ser espionaje corporativo, estatal. El ransomware, este robo de información y cifrarla a cambio de dinero, ¿no? O sea, paros que te puede generar, paros de planta, de logística, de tiempos. El sabotaje de la integridad de la calidad, o sea, manipulación en la calidad de tu producto, de producto final también, o intermedio, de tu firmware, de tu misma configuración. Tu compromiso de terceros con tus mismos proveedores, terceros pequeños como puerta de entrada. Los insiders puede ser intencional o negligente. Si tuviera que resumirlo en el sector aeroespacial, en cualquier sector o línea de producción, no, el atacante no siempre quiere causar caos, ¿no? Eso es lo menos importante hoy en día. Muchas veces lo que se busca es tomar ventaja, robar, retrasar, elevar tu costo. Por eso la seguridad es estrategia de negocio. La siguiente, por favor. Vectores de entrada típicos. Los vectores más comunes, el spear phishing, correos dirigidos. ¿Qué significa este phishing dirigido? Correos personalizados a la alta dirección, al organigrama, ejecutivos, ingeniería, de tecnologías de la información. Los VPN los redes privadas virtuales o accesos remotos mal protegidos. ¿Por qué? Porque con eso van a poder acceder a cierta parte muy confidencial desde puntos remotos. Tu compromiso también es otro vector de ataque de proveedores de servicios de TI o mantenimiento remoto. Ah, yo te doy mantenimiento a tus servidores, pues son simplemente es un especialista en tecnologías de la información que solo sabe dar mantenimiento a servidores. Claro, por no tener protegido eso, se da la entrada a este tipo de atacantes. La explotación de vulnerabilidades sin parchar en VPNs, en firewalls y aplicaciones. Tenemos cuentas privilegiadas, es decir, mal gestionadas o compartidas las cuentas de los directivos de cualquier tomador de decisiones. Los insiders. Tenemos empleados o contratistas con acceso legítimo, motivados ¿por qué? Por dinero, presión o negligencia. Son los vectores más comunes. ¿Cuáles son los patrones observados, colegas? La permanencia silenciosa, es decir, semanas o meses antes de detonar un ransomware o exfiltración. Movimiento lateral, desde una máquina de oficina hasta servidores de ingeniería o sistemas de planta. La exfiltración gradual de documentos técnicos antes de cifrar, les había comentado el ransomware. Casi todos los casos públicos que hemos visto en la industria, si los resumimos, cae en una combinación de cinco cosas. Phishing, que es robo de información generalmente, mediante correos, ajá, mediante ingeniería social. El engaño, proveedores, vulnerabilidad y cuentas privilegiadas e insider. El reto no es memorizar los nombres de los grupos o los cinco vectores principales, sino cerrar esos vectores o acortar la brecha lo posible, sin afectar tu producción. La siguiente, por favor. Entramos a lo que es el sabotaje moderno. Hay una triada en la gestión de riesgos llamada la triada CI, que habla de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad. Pues, nuevamente, esta triada que habla de la confidencialidad, integridad y disponibilidad va a ser muy importante. Aquí vemos que no solo es robo, sino también manipulación en el sabotaje moderno. ¿Qué significa esto? Cambios no autorizados en especificaciones, en parámetros de procesos o versiones de documentos, inserción de información falsa o incompleta en sistemas de calidad o trazabilidad, el borrado selectivo de logs, de los registros clave que sustentan esas certificaciones. Y por ende ya tu proceso ya perdió esa parte. ¿Cuáles van a ser nuestros impactos? Paros de producción. ¿Para qué? Para investigar e inspeccionar de nuevo. Riesgo de no conformidad con terceros o tus proveedores o al usuario final frente a autoridades aeronáuticas y los mismos clientes. Costos enormes de volver a trabajo y de recertificación. Por eso aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo fuera un adversario estratégico, no necesariamente buscaría tumbar tus sistemas en 24 horas. ¿Qué es lo que yo haría? Buscaría algo peor, que tengas que detener una producción por duda.
repetir inspecciones o perder confianza frente al cliente o autoridad. En estos sectores, la integridad, ¿qué significa? Es igual a dinero. La siguiente, por favor. Riesgos para los CEO o personas con información de grado C. Número uno, tenemos las preguntas principales que yo haría. Preguntas clave que todo CEO debe poder responder. Si mañana, con base en lo que hemos visto anteriormente, si mañana cifran nuestros sistemas principales, ¿en cuántas horas podemos operar de manera mínima? ¿Cuántos proveedores hoy tienen acceso a nuestra red o a nuestros sistemas críticos? Segunda pregunta. Tercera, ¿qué información, si se filtra, sería catastrófica para nuestra posición competitiva? El riesgo cibernético o ciberseguridad ya no es un problema de tecnologías de la información, es un problema de dirección general también, porque impacta contratos, costos, tiempos de entrega, reputación y en casos extremos la relación con las autoridades de aviación, de defensa y de cualquier sector de la producción. Ahora bien, las dimensiones de riesgo, ¿cuáles son? Tenemos continuidad de tu negocio, capacidad de seguir produciendo y entregando en tiempo, responsabilidad legal y reputacional. Un eslabón débil en la cadena puede tenerlo todo. El riesgo país, ¿a qué le llamo? El riesgo país es la percepción internacional de seguridad y tu confiabilidad en la operación, tu extorsión y filtraciones, es decir, uso mediático de la información robada para presionar. La siguiente, por favor. Tenemos cuál sería el marco de política directiva. Número uno, esos ejes de una política moderna de protección, ¿cómo los dividiría? Número uno, la clasificación de información y programas críticos. Definir cuáles son tus joyas de la corona, cuáles son tus activos de alto valor. Estos sistemas, planos, procesos. Dos, la gestión de accesos privilegiados. Es decir, la gestión de identidad y accesos. La política clara de quién puede ver qué, desde dónde y con qué nivel de privilegio tiene, de acuerdo en el organigrama. Tres, control de proveedores y terceros. Estándares mínimos de ciberseguridad y contrainteligencia e inteligencia para proveedores críticos. Cuatro, por ejemplo, monitoreo y respuestas. Tener un SOC. Ajá. ¿Qué es un SOC? Un centro de operaciones de seguridad como capacidad interna tercerizada, el que vendría siendo el monitoreo, la detección y respuesta. Esto es una capacidad real de ver comportamientos anómalos y de reaccionar en horas, incluso en segundos, no en días. Número 5, tener un programa de insider risk, una prevención, una detección y respuesta ante amenazas internas. 6, tener gobernanza y métricas ejecutivas claras, ¿por qué? Y reportes periódicos para la dirección. ¿Por qué? Porque estas referencias típicas o marcos como el que vemos, el NIST del Pentágono o la ISO 27001-2022 o 31000, ¿no? Estas son las normas de gestión internacional en seguridad de la información. Existen estos marcos, pero el valor no está en tener el papelito, ¿no? Aquí papelito no manda, sino en traducirlos en el contexto real a la planta, en la planta de producción y de proveedores de programas críticos, de propiedad intelectual, de patentes, de OT, de ingeniería, de calidad. Ese es el tipo de política que la industria y su ecosistema de proveedores necesitan. Y es mínima. Pero si quiero subrayar que si una política de este tipo, los refuerzos quedan dispersos y difícilmente se traducen en qué? En reducción de riesgo medible, o sea, el análisis de riesgos. La siguiente, por favor. Hoja de ruta 30-60-90. ¿Qué significa esta hoja de ruta 30-60-90? Es, este es un ejemplo de una hoja de ruta que es genérica. Está pensada para un entorno como el aeronáutico y también como para cualquier sector de producción y de defensa y su cadena de productores. El detalle técnico y la implementación son otro proyecto. Pero desde la dirección general, este tipo de plan es lo que marca la diferencia entre reaccionar y anticiparse. ¿A qué me refiero? Primeros 30 días, identificar, ya vimos las joyas de la corona, activos de alto valor. 5 o 10 activos críticos, programas, repositorios, etcétera, ¿no? 60 días, que es lo que vemos, separarse. Sería la segregación de privilegios, a eso me refiero, segregación de privilegios. 90 días, número 3,
Resiliencia y gobierno. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a anticipar? ¿Y cómo voy a estar tres pasos adelante para que no suceda frente a los adversarios? Esto es lo que más me gusta porque es realista. En 30 días puedes bajar el riesgo sin gastar millones. Si te enfocas en accesos y recuperación, en 60 ordenas estructura, en 90 institucionalizas gobierno, métricas y ejercicios. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los mensajes finales? Quiero cerrar con una idea. Lo peligroso no es el ataque. Lo peligroso es no estar listo para decidir bajo presión. Manejo de las crisis. Si algo ocurre, la diferencia entre un incidente y una crisis es preparación, claridad de activos críticos, capacidad de restaurar y disciplina de inteligencia y contrainteligencia. Qui- por eso los mensajes finales, la guerra silenciosa no respeta fronteras ni usos horarios, respeta preparación, disciplina y estrategia. En el sector aeroespacial mexicano, la mejor inversión no siempre es una nueva herramienta, sino ver mejor el riesgo, decidir más rápido y proteger lo que realmente importa. ¿Cuál es el llamado a la acción que les hago aquí a todos presentes? Mi invitación es definan sus joyas de la corona, exijan métricas claras y no se conforme con tener antivirus y firewall. Eso ya no es suficiente, ni hace 10 años y menos ahora con la inteligencia artificial. Si quieren profundizar para su planta o su empresa proveedora, podemos trabajar en un diagnóstico ejecutivo que traduzca estas ideas a un plan concreto adaptado a su realidad. Quiero agradecerles a todos su tiempo. La buena noticia es que mucho del riesgo que hemos comentado se puede reducir de forma medible y si se combina con una buena división directiva, con una estrategia adecuada de ciberseguridad, de inteligencia y contrainteligencia, se puede mitigar. Cualquier pregunta, abramos la sesión de preguntas. Gracias por su atención. Muchas gracias, Luciano. Excelente presentación. Le recordamos que la sesión de preguntas y respuestas va a ser a través del chat de la plataforma para que pongan sus preguntas por ahí. Ya tenemos algunas preguntas, Ujú. Luciano, al respecto. César Morales nos pregunta, ¿qué situaciones están pasando para cubrir riesgos de robo de información, no solo en la industria, sino en oficinas de gobierno? Continuamente estoy leyendo que diferentes departamentos han sido hackeados. ¿Cómo cubrirse en una situación personal? Es correcto. La exposición anteriormente dada, si bien es enfocada al sector aeronáutico y a la parte corporativa, en oficinas de gobierno es básicamente lo mismo. ¿Cómo sucede? Con los mismos vectores de ataque, simplemente que ahí aumenta el grado de proporción, es decir, el factor humano, el insider, la misma materia, el mismo capital humano que está en las dependencias de gobierno es el vector de ataque más sensible. Los sistemas de seguridad en la mayoría de las dependencias no están actualizados. Muchos aún tienen Windows 98, Windows 2000 o incluso con licencias falsas. Todo este tipo de vulnerabilidades para un atacante normal facilita el acceso. Ahora para un atacante ya, como vimos, lo que es la implicación de un espionaje corporativo, pues es sumamente sencillo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues obviamente buscar a los especialistas que realmente modifiquen los sistemas operativos, los robustan y también se muestren las mejores prácticas y de concientización hacia el personal. Respondiendo a la primera pregunta. Ujú. Muchas gracias, Luciano. Tenemos otra pregunta de Pablo Chávez de A21, él es reportero. ¿Qué tan grave ha sido este tema en la industria aeroespacial en México? Pues más que grave, o sea, es muy buena pregunta. Más que hablar de grave en la industria aeroespacial en México, es preguntarse, o sea, ¿estás dispuesto tú a asumir el riesgo? Sino es ya la prevención, porque ¿qué es lo que sucede? Estamos entrando en una nueva etapa donde ya no se requiere, como antes, tener ciertas personas tan sofisticadas para realizar estos ataques. Ahora, con el apoyo de la inteligencia artificial, es mucho más sencillo vulnerar y exfiltrar esta información, y más si es de adentro. Entonces, hablar de qué tan grave es más que nada hablemos de
cómo prevenir antes de que suceda. Te puedo hablar de muchos casos, pero no es para, o sea, no es para como ha sucedido en Pemex o incluso en dependencias transnacionales, ¿no? O sea, aeronáuticas, y también no solo en empresas aeronáuticas, también en empresas que tienen que ver en el sector financiero e incluso en el sector energético. Entonces, sí hay que preguntarnos más que grave cómo anticiparte para que no suceda, porque de que va a suceder tarde o temprano, siempre y cuando manejes en esta escala que vimos, colega, los activos críticos. Si tú manejas al menos dos de esta escala de activos críticos, patentes, el know-how, secretos industriales, cierta información muy sensible, contratos con proveedores, entonces sí debes de preguntarte si realmente estoy seguro, realmente tengo lo suficiente para salvaguardar esta información o no. Es correcto, muchas gracias, Luciano. Un comentario dice José Luna, muy buena ponencia. Tenemos que estar preparados en temas de ciberseguridad, tanto en el sector privado como en el sector público, al abrir mercados en otros países. Obviamente, pues el tema los temas de las plataformas digitales y toda la digitalización y la conversión digital de las empresas ha apoyado el tema de la internacionalización, pero también abre más la puerta a que a que las operaciones y las actividades y la información de las empresas sean más vulnerable. ¿Qué tanto ves eso a la hora de que se internacionaliza una empresa? Nuevamente no escuché lo último, estimado Sí, Luis. o sea, que las plataformas pues han abierto la posibilidad de acceder a nuevos mercados internacionales, pero eso también te abre la posibilidad a que estés más vulnerable a través de estos medios con los temas de internacionalización de las empresas, ¿verdad? Ujú. Obviamente esto es un hecho, ¿no? Ah, ok, sí, claro. Respondiendo a la aseveración que hizo la persona, es totalmente cierto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una nueva tecnología, siempre ingresa la nueva tecnología, pero sin los sistemas y mecanismos de seguridad y también sobre cómo actuar frente a los posibles riesgos y amenazas que incluye esta nueva tecnología. Sí, evidentemente, con las nuevas tecnologías, incluso lo que hoy consideramos que es actual, mañana ya es obsoleto. Es igual en ciberseguridad, es igual en estar actualizado en todas estas medidas de seguridad. Por ende, evidentemente, cuando tú adquieres una nueva tecnología, un nuevo software, un nuevo hardware, va a implicar ciertos riesgos. Jamás vas a poder reducir al riesgo a cero o al 100%. Eso no Ujú. existe en probabilidad. No estamos aún en la parte cuántica. En algún momento llegaremos, pero aún no, pero sí mitigar lo más posible, en la medida de lo posible, para que tu margen sea mínimo aceptable, un 5% de riesgo aceptable. Entonces, por eso sí es importante porque esta apertura, cualquier información, desde lo más básico que decimos toda empresa, el organigrama. Y el organigrama, ¿qué es lo que va a ver? ¿Qué va a ver lo que va a ver en el espionaje corporativo? Ver a ver cómo mapear la organización, a quién atacar, quiénes son los que tienen información privilegiada, investigación en México, base de datos, plataforma México, georreferenciación, sábanas, ubicación de patrones, con quién ver, qué visita, cuáles son sus patrones de gasto y demás. Todo ese tipo de cosas tan sensible para la empresa. Y simplemente estamos hablando de algo mínimo, ya no hablamos de investigación por fuentes abiertas, de OSINT, ya no hablamos de comunicaciones cerradas, de comunicaciones privadas, son cuestiones ya muy delicadas, de realmente si la empresa tiene o la cadena de producción tiene los sistemas robustecidos de seguridad, de cifrado, de encriptación, tienen los especialistas, tiene un equipo rojo, un equipo negro para hacer, equipo azul para realizar este tipo de pruebas. Son bastantes variables. Gracias. Otra pregunta, Alfonso Salas pregunta, ¿cuál es la infraestructura informática de software y de hardware que se sugiere utilizar para evitar el riesgo de ataque de ciberseguridad? Uf, muy buena pregunta, bastante amplia. Mira, para poder responder esta pregunta, habría que precisar varias cosas, estimado Alfonso. La primera, ¿qué sector estamos hablando? Aeronáutico, defensa, aunque son similares, gobierno. Y si sí, ¿qué dependencia de gobierno? Cada una va a ser diferente, cada una tiene diferentes necesidades. Sin embargo, lo general, ¿no? O sea, porque es muy amplio, ¿no? O sea, simplemente en software.
varía bastante de qué estemos hablando, incluso una cadena de producción. ¿Cuáles son tus políticas de seguridad que tienes robustecidas? ¿Cuáles son tus mecanismos de revisión, de control? Mensualmente, incluso semestralmente, ¿realizas auditorías de seguridad o no? Por ejemplo, ¿no? De hardware, pues, varía bastante también. ¿Por qué? Incluso cierto hardware, no voy a decir la procedencia, pero que si lo compras puede ya estar intervenido, los chips no son seguros, no te va a servir para robustecer a la empresa o a la organización o a la cadena de producción. Te voy a decir, pues tienes que adquirir realmente otro tipo de chips para que realmente aguanten el cifrado. ¿Qué es el cifrado? La protección y la compartimentación de datos, veámoslo como con una contraseña muy robustecida, como poner toda tu información en una caja fuerte, que no es imposible penetrar, pero en lo que intenta penetrar el atacante, pues tú ya te diste cuenta. ¿Por qué? Porque tienes todo este centro de operaciones que te estoy comentando que se requiere. No nada más es una medida de software y hardware, estimado Alfonso, sino es, sino es un plan integral conjunto. No nada más es la ciberseguridad por sí mismo, decir, me certifico en ISO 27001, 2022 o manejo bien el marco de la NIST del Pentágono. No, claro que no. Es un plan integral, ok, tus medidas de seguridad, tus políticas, tu detección de vectores de ataque, tus áreas de oportunidad, tus áreas de amenaza, ver también tu plan de riesgos y tu gestión de riesgos ante la crisis, porque aunque tengas todo esto, aún se puede dar, pero con menor intensidad, o sea, con menor intensidad del ataque. ¿Qué planes tienes de inteligencia, de contrainteligencia, que no nada más es ciberseguridad? ¿Cómo tengo mapeado a todo mi personal? De mi personal, cuál es vulnerable, cuál es susceptible a fraudes, a chantajes, tal y tal. Es todo un plan conjunto integral, pero va a variar dependiendo del sector, sector aeronáutico, sector de defensa, sector financiero, que es todo un mundo, el mismo sector de seguridad, sector de ciberseguridad, dependencias de gobierno, si es una dependencia que solo trata de recursos públicos, si es una dependencia que trata de seguridad en México, CISEN, ahora CNI, Secretaría de Seguridad Pública, también en México, sección segunda, Sedena, WIN, Unidad de Inteligencia Naval, va a variar. Muchas gracias. Pues muy, muy interesante, Luciano. La verdad es que gran ponencia. Si alguien tiene más dudas o más comentarios al respecto, están los datos de Luciano ahí. Desgraciadamente, pues siempre tenemos la presión del tiempo, que es siempre nos corretea, ¿verdad? Entonces, pero ahí están los datos también si los quieren tomar y quieren contactar directamente a Luciano, creo que está disponible y a la orden para eso. Y bueno, pues a nombre de la Federación Mexicana de la industria aeroespacial. Agradecemos a Luciano Guerrero, socio fundador y director general de Dark Matter Security, por participar como expositor del webinar Guerra Silenciosa, Ciberseguridad, Inteligencia y Sabotaje en el sector aeronáutico moderno. Muchísimas gracias, Luciano, gran presentación. Y bueno, Gracias. pues esta es tu casa. Muchas gracias por colaborar. Y bueno, le recordamos, primero una petición que nos sigan en nuestras redes, nos sigan en la red de Facebook, en X, en nuestro canal de FEMIA, donde se postean precisamente estos webinars, en YouTube, en LinkedIn y por supuesto en nuestro correo de contacto @femia.com.mx. Y no nos resta más que desearles unas felices fiestas, y nos vemos en 2026. Pásenla bien, manténganse seguros, diviértanse y nos vemos el año que entra para empezar con muchas ganas. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Nos vemos el año que entra. Hasta luego, muchas gracias, felices fiestas. Gracias, estimado Luis. Gracias.